tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por cada $100 que un cubano envía a un familiar en Cuba, el gobierno cubano, a través de la empresa militar Gaesa, se queda con aproximadamente $74,33. Un lucrativo negocio para captar dólares por parte del gobierno, donde sin importar cómo lleguen, lo que es seguro es a dónde van. Para que se hagan ustedes una idea, en Cuba el 95,7% de las remesas se hacen a través de empresas que están controladas por las Fuerzas Armadas, y ese dinerito que con tanto sacrificio usted les envía, pues no solo se ve reducido en un 10% que cobra el gobierno si es en dólares, sino que además nunca llega a su destinatario en la moneda que fue enviado, sino que se envía en una moneda que no tiene valor fuera de la isla. Lo que desearía pues plantearnos la gran interrogante de dónde y en qué están usando esos Rottweilers verde olivo, este multimillonario capital que queda depositado en bancos fuera de Cuba y que ineludiblemente está pagando a este régimen sanguinario y despótico en su maldita revolución. Por eso, cuando el pueblo pide libertad, no pueden existir interferencias. Cuando el cubano de la isla dio ese paso de gigante y se atrevió a desafiar los palos, la cárcel y la muerte, no lo hizo para pedir remesas, sino para exigir que estos reyes sin corona y su séquito de burgueses ineptos y serviles les devuelvan su derecho a ser libres. Ese es el reclamo que piden a gritos y no está siendo escuchado. La comunidad internacional, los grandes foros de la mentira como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, no pueden seguir siendo tan inoperantes y tan cínicos. Y ese papa, a la cabeza de esos curas de pueblo golpeados junto a su gente, no puede ser tan hipócrita de felicitar a Messi por la victoria de su selección y no condenar a Díaz-Canel y a sus secuaces, permitiendo que siga todavía poniendo por encima su fe a la revolución. Fíjense ustedes, el Papa está haciendo todo lo contrario a lo que predica. Ese Dios misericordioso que nos creó libres quiere que se escuche la voz de la gente de la isla. Y si nosotros llevamos 2 semanas horrorizados con las imágenes y con los testimonios que nos llegan, imagínense ustedes quienes están ahí adentro, en las cárceles, o siendo reprimidos con la violencia de esa maquinaria represora, incitada por un perro sin alma que llama además a su manada a atacar a su propio pueblo. ¿Ustedes creen que el que salió con la bandera de Estados Unidos, a la que por cierto aquí insultan y queman algunos de nuestros apátridas, nuestro propio pueblo, y que allí desafiando al castigo por llevarlo la honraban en las marchas, realmente merece que se responda a su grito de ayuda con un grupo de estudio para analizar la política de remesas y enviar más personal a la embajada? Hipócritas. Necesitan internet, necesitan que hagan lo mismo que hicieron cuando sin ninguna dilación acabaron con los dictadores del otro lado del mundo, porque quizá el negocio del petróleo justificaba la jugada. Aquí no hay petróleo, pero también hay dolor, dolor contenido por 62 años y a 30 minutos de la Florida. Y tiene que imperar la decencia por encima de los intereses. Hoy más que nunca, Cuba está esperando de un líder de este país que, sin importar el color de su bandera, si es roja o es azul, enarbole con sus acciones los valores democráticos bordados en la bandera de los Estados Unidos. Comenzamos. Bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante porque tenemos con nosotros a Julio Chilin, politólogo, escritor, director de Patria Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Mariana. Y vamos a tener también con nosotros a Camila Costa, periodista, ustedes saben, de ABC de Cubanet, que fue detenida, que fue puesta en libertad o en prisión domiciliaria y que ha conseguido comunicarse con nosotros. Vamos a ver si somos capaces de entablar nuevamente esa comunicación con la isla. Y quiero empezar contigo, Julio, porque lo que yo estaba diciendo es lo que siente la gente en la calle. Esa inoperancia de estos grandes organismos que condenan, que envían cartas, pero que tienen en su poder hacer algo y no lo hacen. La gente que está en la isla espera ese tipo de respuestas. No espera solamente una carta de condena. Por supuesto, y felicito por esa entrada tan brillante. Convierten en sociedades de eunucos, o sea, totalmente ajenos, incluso traicionan a su propósito fundacional.
Y en cuanto a lo que estamos escuchando del Vaticano, es impiedad total, o sea, contrario a los intereses cristianos verdaderos. Mira, Marian, los Estados Unidos combatió el socialismo históricamente primero con la doctrina Truman y después avanzó con la doctrina Reagan. ¿Cuál era el propósito? Derrotar al socialismo. Había una brújula moral y práctica con ese propósito. La ayuda a solidaridad, por ejemplo, fue incuestionable. Y el propósito no era para que los polacos se entretuvieran. No, ni les Walesa tampoco. Correcto, sino eran para derrocar, revertir el comunismo. ¿Qué ha pasado? El comunismo se ha transmutado. ¿Qué es Cuba? ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es Nicaragua? Son transformaciones de ese modelo. ¿Qué ha pasado con la política de exterior de los Estados Unidos? Cuando ante lo que estamos viendo, algo sin precedente, la respuesta es grupos de estudio, como si eso se tratara de un factor sí, como un académico. zoológico donde hay que ver si la alimentación que les damos funciona o no funciona. Exacto, como si estuviera aquí cuidando el cuento de calorías y tratando de alimentar y fortalecer a los cubanos. Por favor. Mira, uno se pregunta, este es el país, yo diría, abanderado del mundo. Este país necesita en este momento un líder. Este país necesita, pero olvídate que sea Biden o sea el que sea, porque seguro que hay alguien que dice, no, es que por republicano, demócrata, me importa un bledo quien sea. Que estamos hablando de decencia, no estamos hablando de colores partidistas. Pero este país en este momento necesita un líder y necesita una persona que cree una coalición con otros países y que busquen realmente soluciones. Exacto. Mira, esto lo vimos y me alegro que tú señales que esto es un fenómeno derrotista, bipartidista. Esto no pertenece a un partido. El efecto de contagio que da la impunidad es trágico, porque aquí vemos lo que ocurrió en Venezuela, después posteriormente lo que ocurrió en Nicaragua, y estamos viendo la misma metodología, y por supuesto que va a ser la misma, porque es el mismo guión dictatorial. La impunidad propone y estimula ese efecto de contagio, por eso es que vamos a seguir viendo este tipo. ¿Cómo es que los Estados Unidos pueden permitir que una dictadura emite una condena larguísima por alguien que está simplemente expresando un derecho natural? Eso no se puede tolerar y los pronunciamientos tenues, en vez de decidido y determinante, producen estas actitudes. Pero además hay otra cosa. Yo es que, o sea, yo llevo varios días diciendo que nos tenemos que frotar en esto seriamente los ojos, ¿no? Porque el tema de las remesas, por ejemplo, el tema del embargo. Estados Unidos es un país, hay 184 países más con los cuales se pueden entablar un montón de negocios. Incluso después de la pandemia, que vimos que el turismo así que es el principal foco en este momento también de inyecciones monetarias del régimen, ha caído. Pero se han apoyado en China, por ejemplo, claro. Se han apoyado en otros países y sin embargo sigue siendo un país pobre, sigue siendo un país miserable por un montón de años. Y te pongo un ejemplo mejor. En el tema, por ejemplo, de cuando Obama descongeló las relaciones con la isla, todo lo que se hizo sirvió para que nos devolvieran a un montón de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos con problemas auditivos y con problemas de dolores de cabeza por un ataque sónico. Entonces, hay que ver quién es nuestro enemigo y hay que ver que en el mundo hay mucha gente que está pendiente de lo que pase. Venezuela está pendiente de lo que pase, Nicaragua está pendiente de lo que pase, Argentina, Perú. O sea, correcto. Esto no podemos bajar la guardia. Por supuesto que no, y eso es la ausencia. Mira, algo terrible ha pasado con la caída del comunismo soviético y eso es que el mundo libre, particularmente los Estados Unidos, perdió el enfoque. Mira, te voy a interrumpir y sabes que lo podemos hacer ahora porque hoy vamos a estar tratando de entablar inmediatamente esas relaciones, esas comunicaciones con la isla y tenemos con nosotros a Guillermo Fariñas, líder opositor vía telefónica desde Santa Clara. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo anda, Marian? Bien, qué bueno hablar contigo, aunque sea en esta situación. Cuéntanos cómo se está viviendo todo esto que está ocurriendo en estos momentos en Cuba. Sí, la situación es muy difícil, pero bueno, es la situación que hemos esperado durante muchos años. O sea, ha habido un estallido social, ya este discurso, la narrativa esta del gobierno de que éramos grupúsculos ya se demostró que no, que hay varios
millones de personas que no están de acuerdo. Ellos mismos reconocieron que el levantamiento fue en las 15 provincias. Creo que, bueno, esto era de esperar. Ellos siempre tenían pensado reprimir. Creo que ellos han dicho todos los fallecidos ni todos los lesionados. Están tratando de ocultar eso, tirarle tierra encima de eso. Y lo que sí quedó demostrado es que debemos tener acceso los cubanos a un internet independiente, porque a través de las redes sociales fue que se coordinó todo eso, fue una cuestión espontánea. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, o sea, tener acceso a un internet independiente para poder coordinar cualquier cosa que vayamos a hacer. A ver, Guillermo, yo te quiero hacer una pregunta muy clara. El presidente se reunió con un grupo de exiliados cubanos. No son políticos, no eran congresistas, no eran la voz escogida por el pueblo para que nos representaran. En ese grupo había diferentes intereses y de esa reunión que mantuvieron con sus asesores salió la idea de las remesas y salió la idea de enviar embajada, gente a la isla. Yo quiero que la voz, a través tuyo, de la isla, nos diga claramente, ¿la gente quiere remesas o quiere libertad? No, el problema es que yo lo que quiero es que alguien me diga en qué audiovisual, en qué video, dónde está que la gente lo que pidieron fue remesa, o que la gente lo que pidieron fue alimento. La gente lo que pedían era libertad. La gente lo que pedía era democracia. Y por lo menos el Foro Antitotalitario Unido ha planteado un grupo de 5 puntos, pero el principal es que yo creo que con esta represión que hay actualmente en Cuba, a partir del 11 de julio, yo creo que la medida, sin que haya una invasión, yo creo que debe hacerse un cerco naval y aéreo al país y presionar al país para decirle o cambia o no te entra nada, y ellos solo van a cambiar. Claro, Guillermo, tú acabas de tocar un punto. Fíjate que afuera la gente, cansada de ver que en 62 años y a 30 minutos de la Florida no se ha hecho absolutamente nada, cuando en numerosas ocasiones se ha saltado uno eso a la torera y ha entrado a derrocar a un líder saltándose el continente, uno ha pedido una intervención. ¿Cómo se interpreta en la isla el hecho de que la gente pida una intervención hacia las personas como tú, que se tienen que defender hacia una maquinaria represora de Robocops, como vimos, con trajes de última generación y con autos, porque para eso sí hay dinero, para el pueblo no hay dinero, pero para eso sí hay dinero? Y ustedes con palos y con piedras. Bueno, yo creo que en primer lugar, lo más importante aquí es vernos como una sola nación. Los cubanos de adentro y los cubanos de afuera somos una sola nación, vivamos donde vivamos. Y en segundo lugar, yo lo que estoy proponiendo es un cerco naval y aéreo que no permite entrar ni salir nada de Cuba. Ahora, estoy dispuesto a que haya una intervención militar, así me cueste la vida, porque esto hay que terminarlo ya. Porque el abuso ha sido demasiado. La separación, el derramamiento de sangre de las familias cubanas ha sido demasiado. Si nos cuesta la vida lo que estamos aquí, por favor, pero adelante. Bueno, Julio, lo importante aquí no es solamente que se oiga nuestra voz, sino que se oiga la voz de la isla sin interferencias. Y lo que estaba diciendo Guillermo, tú estabas asintiendo con la cabeza. Por supuesto, porque él está hablando precisamente de lo que quiere esa gran mayoría del pueblo cubano dentro de la isla. Primero, el factor de ese cerco naval. Seamos realistas, ¿cómo los Estados Unidos está llevando las guerras que ha estado llevando? Por mecanismos electrónicos de alta inteligencia. No es necesaria una invasión a Normandía. Puntos estratégicos para descabezar una tiranía es moral, es patriótico, y el pueblo de Cuba estaría sumamente feliz de que eso ocurriera. ¿Por qué no se hace? Falta de voluntad y cobardía política. Tristemente, la clase política democrática, tras la caída del comunismo soviético, se ha desvirtuado,
el socialismo ha hecho un trabajo extraordinario dentro de las instituciones culturales, dentro de los canales del gobierno, para desdibujar. Recuerde que la desinformación es una de las mayores inversiones de las agencias de inteligencia del Yo me mal. pregunto, Julio, si en lugar de ser Cuba, si fuera Estados Unidos o fuera España o fuera en cualquier otro país democrático, se vieran las imágenes que a nosotros nos han llegado de Cuba, sin ser cubano, de esa gente entrando, disparando a quemarropa a una persona delante de sus hijos, delante de su propia familia, metiendo en camiones como la Gestapo a estos detenidos. Vamos a escuchar, si te parece, algunos de esos detenidos que ya han sido liberados. Por favor. Ya estuvimos en el tribunal, yo el abogado, y le dieron, nos llamaron y nos sentaron ahí, los trajeron a ellos y le a 10 muchachos, 10 o 12, no sé exactamente, la jueza nos dictó la sentencia a todos por igual, le dio 1 año y de privación de libertad. Ya mi hijo levantó la mano, le pidió permiso muy correctamente y se expresó y le dijo que él tenía derecho a un abogado, que tenía derecho a ser defendido y que no le han dado oportunidad de nada, muy enojado, y entonces vinieron enseguida para arriba de él y yo le dije, por favor cállate, le pusieron las esposas y yo le dije, por favor cállate, que tú no estás solo, tu madre va a hacer lo imposible por esta injusticia, cállate ya, y ya se cayó, ya y fue caminando. Me presenté con mi mamá, la acompañé a una unidad de policía y dicen que que ella no estaba. Y así ha sido desde el lunes, unidades tras unidades. Mi mamá fue a Cien Aldabó, mi mamá fue a Villamarista, mi mamá fue a Picota, mi mamá fue a Zanja, mi mamá fue a Dragones, y en ninguna de esas unidades nos podían decir. Se nos dijo el sábado que estaba en Cien Aldabó, el sábado, este sábado, después de casi 6 días detenida. Se nos notificó que estaba en Cien Aldabó y se nos pidió un aseo, pero no se nos dice por qué está. Y entonces, ¿hasta cuándo? Mi hermana no es una delincuente. ¿Hasta cuándo? Niños que ni siquiera tienen la mayoría de edad, personas mayores, mujeres embarazadas que fueron también golpeadas. El movimiento Democracia ha revelado que más de 500 personas permanecen desaparecidas y se ha creado precisamente un grupo de abogados que va a tratar de presentar esos diferentes casos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver qué surge de todo eso, pero ya se empiezan a abrir ciertas vías para que respondan sobre esas atrocidades. Pero vuelvo nuevamente con Guillermo Fariñas, porque además de ser un líder opositor es un símbolo de esos 75 que en un momento dado fueron liberados. Y quiero preguntarte a ti específicamente, Guillermo, sobre el tema este de los presos, de las desapariciones, de los detenidos que se enfrentan simplemente por gritar libertad a cargos, por ejemplo, de traición al Estado o de traición a la patria. Bueno, sí, o sea, nosotros tenemos que saber que nos estamos enfrentando a una dictadura brutal. Una dictadura que en sus primeros años fue totalmente brutal y ahora en sus últimos años de existencia está siendo totalmente brutal también. O sea, nada de esto debe cogernos por sorpresa, sorprendernos, porque la historia de Cuba ha sido así y la historia del comunismo en Cuba ha sido así. Yo creo que aquí lo importante es, independientemente de esto que yo dije, también tratar de internacionalizar la situación de Cuba. Yo creo que es importante, por ejemplo, a Miguel Mario Díaz-Canel, al ministro del Interior, al ministro de las Fuerzas Armadas, llevarlo ante tribunales internacionales por crímenes de odio. Eso es fundamental. Ahora, dime una cosa, Guillermo, porque uno viendo esas imágenes, ese gigante que estuvo dormido durante 62 años debajo del azote del tirano, que se despierta y que lo hace además de una forma fortuita, que empieza a crecer a través de las redes sociales, no es como algo, un complot, como nos trataron de vender el Díaz-Canel. Esto se origina de forma fortuita. Ahora yo te hago una pregunta muy concreta. Para que eso sobreviva, ¿haría falta una organización, haría falta un líder, haría falta que alguien lleve la voz de todas esas personas, de los desaparecidos, de los detenidos?
de los que claman libertad. Bueno, una cosa es el monitoreo, eso es otra cosa. O sea, el monitoreo de los abusos, de los encarcelados, de todas esas situaciones, eso, bueno, si hay alguien que lo quiere llevar o un conjunto de organizaciones, pero bueno, estamos hablando de tratar de repetir lo que ocurrió el día 11. Y lo importante para que eso se logre no es necesario un líder. Yo creo que aquí lo importante es la coordinación entre los cubanos, que están descontentos, pertenezcan a las organizaciones opositoras o no pertenezcan. Porque cuando yo fui detenido, que me llevaron para el área de celda, la gente empezaron a llamarme como si me conocieran y yo no conocía a ninguno. No eran jóvenes. Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo, Guillermo. Por favor, cuídate y espero que podamos seguir conversando y que sigamos pudiendo ser extensivos de esa voz vuestra en la isla. Muchísimas gracias. Pues esa es la libertad que duele, pero tenemos muy poquito tiempo y te lo quiero dedicar a ti. Cómo no. Marian, las palabras de Guillermo Fariñez realmente es un eco de ese gran pueblo que está en la calle y que ha demostrado que ha perdido el miedo. Lo que el Papa Juan Pablo pidió hace años, no tengan miedo, bueno, eso lo hemos visto. Y ahí la importancia de la concienciación, o sea, de la concienciación. Mañana nosotros vamos a tener un simposio, el Levantamiento Cubano 2021, en la Biblioteca Pública de West State Regional, en Coral Way, la 94 Avenida, a las 5:30 de la tarde. La entrada es totalmente gratis. El objetivo es seguir promoviendo una concienciación precisamente para seguir y que ese pueblo siga hasta que alcance su libertad. Pues te quiero agradecer mucho que hayas Gracias estado a ti. con nosotros. Mañana recordaremos de todas formas esta convocatoria. A todos ustedes, muy buenas noches y estén seguros que mientras esas voces estén en la isla, la nuestra va a estar con ellos. Hasta mañana.